15 de junio de 1944. Son las 7 de la mañana, pero ningún marín duerme a bordo de las más de 300 lanchas anfibias que pronto desembarcarán en las costas tropicales de la isla de Saipán. Su misión es hacerse con 43 millas cuadradas en el medio del Pacífico. Sin embargo, los defensores saben que este es un momento crucial para detener el avance de Estados Unidos, que desde hace 2 años le ha ganado isla tras isla al Imperio del Japón. Así que cuando el primer soldado ponga un pie en la arena, las balas y los cañones serán iguales o peores que el día D en Normandía. ¿Quieres saber cómo fue la batalla de Saipán y por qué no tuvo la repercusión de su contraparte europea? Si es así, ponte cómodo y únetenos para revivir una de las batallas más brutales de la historia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1899, y a pesar de la ocupación estadounidense, España le vendió la isla de Saipán a Alemania. Luego el Tratado de Versalles le otorgó ese territorio del Pacífico al Imperio del Japón. Así que cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a un punto de inflexión en 1944, el país de Franklin D. Roosevelt se encontró nuevamente frente a la tarea de dominar la isla. Al sur de Japón, ese rincón del mundo era el que pondría a sus nuevos bombarderos B-29 a tiro de Tokio. Por lo tanto, tras la conquista de las Islas Marshall en 1944, Estados Unidos puso el ojo en el archipiélago de las Marianas, conformadas por la mencionada Saipán, Guam y Tinian. La Operación Forager movilizó más de 127.000 tropas y 600 barcos hacia aquella zona, bajo la guía del almirante Raymond Spruance, el vicealmirante Richmond K. Turner y el general Holland Smith. Saipán debía caer primero, Guam y Tinian a continuación. Pero la invasión a las islas restantes se postergó debido a lo que ocurrió en la primera. Ahora sí, vayamos a los hechos. Desde febrero los asaltos aéreos habían neutralizado casi por completo los muelles y aviación japoneses. Ya el 13 y 14 de junio hubo tareas de reconocimiento y bombardeos navales. Un día más tarde, a las 7 de la mañana, 8.000 marines desembarcaron de sus más de 300 vehículos anfibios. 11 barcos de apoyo cubrían su avance, pero las dificultades aparecieron de inmediato. La artillería japonesa, que había puesto banderas para indicar las distancias, destruyó cerca de 20 tanques anfibios. La fuerza de 32.000 hombres, comandada por el general Yoshitsugu Saito, era más grande de lo que la inteligencia estadounidense había calculado. Tras sufrir 2.000 bajas, al anochecer, la segunda y la cuarta división de marines lograron una cabecera de playa de 10 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de profundidad. Para el 18 de junio, y pese a sus contraataques, el general Saito abandonaba el aeródromo de As-Lito. Sin embargo, las complicaciones se volvieron más sangrientas. Aún sin líneas de suministros, los japoneses estaban dispuestos a pelear hasta el último hombre. Así fue que se escondieron en las numerosas cuevas del paisaje volcánico y realizaron ataques nocturnos. Los norteamericanos desarrollaron tácticas para limpiar esos sectores, lo que incluyó el uso de lanzallamas. La jungla y el terreno irregular devinieron otra arma de Japón para obligar al combate cuerpo a cuerpo. Asimismo, los refugios civiles eran muy similares a los búnkeres, por lo que el uso de explosivos con gelignita o napalm causó gran cantidad de bajas entre quienes además sucumbían ante el fuego cruzado. Allí estaba la etnia de los chamorros, una maltratada por las tropas japonesas en Guam. Mientras en las aguas circundantes el almirante Spruance ganaba la batalla del mar de Filipinas, en tierra la cosa era muy distinta. Claro que había tanques de apoyo, pero se estancaban como sucedió entre el 19 y 21 de junio sobre la llamada Cresta 300. Tal fue la resistencia japonesa que varios de sus contraataques tuvieron que ser repelidos con fuego naval. Pronto los soldados pusieron apodos tales como Purple Heart Ridge, Death Valley y Hell's Pocket a las defensas niponas. Debemos remarcar que a 1.500 kilómetros de la base de Guadalcanal, la logística había sido compleja. Más aún, marines y ejército habían entrenado de manera separada. Por tanto, surgieron conflictos táctico-estratégicos.
Luego el general Smith removió de su cargo al comandante de la 27ª División de Infantería, Ralph C. Smith, por tardar demasiado en asegurar las posiciones enemigas. Pero las fuerzas de Estados Unidos avanzaron poco a poco hacia el norte, sobre todo a partir del 21 de junio, durante la segunda fase de la campaña. Allí se decidió atacar el centro de la isla y enviar a los marines a las costas para encerrar al oponente. Aunque la 27ª División de Infantería se hallaba en desventaja frente a las ametralladoras de las colinas, logró moverse y resistir numerosos contraataques. En julio comenzó el principio del fin, con caminatas del 1er y 3er batallón que incluyeron casi 2 kilómetros de campo abierto a plena luz del día. Las órdenes eran avanzar sí o sí. Los huecos entre unidades se llenaron con armas antitanques. La 4ª División de Marines penetró las líneas enemigas hacia Marpay Point, la última parada. Finalmente los grupos se atrincheraron. El general Saito ordenó una masiva carga Banzai. Al amanecer del 7 de julio, más de 3.000 soldados japoneses, cientos de heridos y hasta civiles armados con cañas de bambú produjeron la carga de bayonetas más grande del Pacífico. En 15 horas, se llevó la vida de más de 650 americanos, pero terminó con 4.000 muertos propios. El 9 de julio, la batalla llegó a su fin. Al día siguiente, Saito se suicidó mediante el ritual de Harakiri y tuvo un funeral con honores militares por parte de los americanos. 3 estadounidenses recibieron la medalla de honor por repeler sus últimos asaltos. Muchos japoneses yacían muertos en las cuevas, víctimas de sus propias granadas. No obstante, Sakae Oba, capitán de 30 años, evadió por más de 500 días al ejército aliado junto con 50 soldados y 200 civiles. Se entregó en diciembre de 1945, 3 meses después de la rendición de Tokio. En total, Japón tuvo alrededor de 29.000 muertos, más de 5.000 de ellos por suicidio, y sufrió la captura de 921 hombres. Por otro lado, 7.000 civiles japoneses perdieron la vida. Miles de ellos se arrojaron al vacío debido a la propaganda nipona, que afirmaba que los americanos los asesinarían. Si se suman las muertes de chamorros, coreanos y okinawenses, las bajas civiles llegan a 22.000. En cambio, Estados Unidos acabó la batalla con alrededor de 3.400 fallecidos y 13.000 heridos. Gracias a la victoria en Saipán, la primera en suelo japonés, sus fuerzas conquistaron las islas de Guam, Tinian, Peleliu y Angaur de forma sucesiva. Además, el primer ministro de Japón, Hideki Tojo, tuvo que renunciar. Sus declaraciones públicas en las que afirmaba que Estados Unidos nunca tomaría Saipán lo habían condenado. Ahora bien, ¿por qué esta batalla fue olvidada? El motivo se halla en la geografía. El público americano no tenía en claro cómo eran las islas del Pacífico, al revés de lo que sucedía con locaciones como Roma o París. El veterano Ed Ferra lo explicó así: hubo más énfasis en la guerra de Europa que en la del Pacífico, porque estábamos en islas de las que nadie había oído hablar. Nos alejamos del teatro del Pacífico, no sin antes cerrar el video con una pregunta. ¿Crees que Estados Unidos debió atacar otra de las Islas Marianas antes que Saipán? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.